La vida. ¿Todo chido? A veces bien, a veces mal. Así es la vida, justamente. Hoy vamos a revisar una teoría acerca del enlace que se llama teoría del enlace de valencia. Déjenme escribírselos aquí. Voy a abreviar por TEV, teoría del enlace de valencia. Fue propuesta por Linus Pauling, por ahí de los años 20 del siglo pasado. Es un intento, la teoría del enlace de valencia, por explicar por qué los átomos se combinan para formar compuestos. Lo que me dice, o digamos lo que hay de fondo detrás de esta teoría, es que para los átomos es más estable estar llevando a cabo combinaciones para formar compuestos que encontrarse desbalagados cada uno por su lado. Vamos a revisar cómo es que se hace el procedimiento. Déjenme nada más darle acceso a sus compañeros. Ok. Justamente el planteamiento de esta teoría le valió a Linus Pauling el ser galardonado con el premio Nobel. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era de las pocas personas que habían recibido 2 premios Nobel? Uno de ellos fue en química por el desarrollo de esta teoría del enlace de valencia y el otro fue de la paz. Bueno, voy a pintar esto en términos de la energía. Finalmente, lo que me dice la teoría es que hay 2 componentes que explican el hecho de que los átomos se combinen para formar moléculas. Hay una componente electrostática y una componente orbital. Voy a empezar por la primera, la componente electrostática. Voy a pensar en la molécula de hidrógeno. Recuerden que tiene una forma H2. La estructura de Lewis se puede entender en términos de un enlace covalente entre los 2 átomos. ¿Y cómo funciona esto desde el punto de vista electrostático? Tengo que un átomo que está formado por un protoncito y un electrón que lo está orbitando, se empieza a acercar desde el infinito a otro átomo de hidrógeno que está compuesto de la misma forma, un protón que es orbitado por un electrón. Ok, aquí voy a trazar en este diagrama cómo se comporta esto con respecto de la energía, en particular la energía potencial. La voy a representar ahorita por la letra U. Y esto de acá es la coordenada radial. Hasta acá, hasta este lado derecho del diagrama, yo tengo que los estaría separando una distancia infinita, los 2 átomos. O sea que esperaría una interacción nula entre ellos. Este es mi nivel de referencia, el nivel 0 de energía potencial. ¿Va? Entonces, si los separo a una distancia infinita, yo vería que no existe ninguna perturbación de un átomo con respecto del otro. Pero ¿qué pasa conforme se empieza a acercar un átomo al otro? Este electrón de acá se ve atraído por este protón, es una interacción coulombic, y este electrón de acá se empieza a ver atraído por este otro electrón. Eso hace que la energía entre ellos se modifique, vaya disminuyendo. Acuérdense que todo en el universo tiende a un mínimo en energía potencial, entonces para ellos es más estable desde el punto de vista electrostático empezar por medio de esa atracción coulombica, llegar hasta un mínimo en la energía potencial. Llega a cierta distancia que separa a los átomos, a partir de la cual la energía potencial ahora crece de forma muy pronunciada hasta el infinito. ¿Quién es el mínimo en la energía potencial? Justamente es la distancia de equilibrio en la que se forma la entidad molecular, la molécula de hidrógeno, y a eso le llamamos distancia de enlace. En particular, esta distancia de enlace se refiere nada más a la molécula de hidrógeno. Ajá. La distancia de enlace es la distancia a la cual se ven equilibradas las interacciones de atracción por parte de protones con electrones y las interacciones de repulsión, que serían de protón-protón, electrón-electrón. Si yo paso de esa distancia de enlace, ahora voy a ver que ya no gobiernan las interacciones atractivas, sino que empiezan a gobernar las interacciones repulsivas. Siempre las atractivas son de larga distancia, de largo alcance,
mientras que las repulsivas son de corto alcance. Entonces, por eso es que rebasando la distancia de enlace, la energía potencial se dispara hasta el infinito. ¿Ok? Eso sería la componente electrostática, que me explica la disminución en la energía potencial como resultado de las interacciones electrón-protón, protón-protón, electrón-electrón. ¿Ah? Existe también una componente orbital, o sea, déjenme pintarla en estos términos. Vamos a pintarla en términos de la función de onda. Finalmente, la teoría del enlace de valencia está totalmente fundamentada en la mecánica cuántica. O sea, lo que tratamos de hacer es encontrar a la función de onda. Desde luego va a ser una función de onda propia de todo el sistema. Ya no es nada más una función de onda que define a los orbitales atómicos o que define a los electrones dentro del átomo. Es una función de onda para toda la molécula del hidrógeno en este caso. Pero se encuentra de la misma manera, se le aplica un operador hamiltoniano y eso me regresa la energía que tendría que tener el sistema. Ahora, ¿de quién se compone la función de onda? Se compone de ciertas contribuciones particulares. Voy a pensar que lo más probable para formar una molécula de hidrógeno es que yo tenga un enlace covalente. Ajá. Los electrones se encuentran compartidos entre los dos núcleos y eso tiene una función de onda particular. Ahorita yo la voy a definir como una psi minúscula 1. Ajá. Pero no es la única contribución posible. Existe una contribución en la cual el hidrógeno de la izquierda le está tumbando su electroncito al de la derecha, entonces se está cargando negativamente, está formando un anión hidruro, y eso hace que el otro hidrógeno se quede desnudo de electrones, se quede en forma de un protonácido. Esta es una contribución iónica. A esa contribución le voy a asociar otra función de onda particular que le voy a llamar psi2. Y desde luego existe la contribución simétrica. Ahora, este es el electrón este es el hidrógeno al que le tumbaron el electrón. Este se quedaría como un protonácido. Este fue el ganón. Este se cargaría de forma negativa, forma un anión hidruro. Y a esto le voy a llamar una contribución psi3. ¿De acuerdo? Fíjense que estas contribuciones psi2 y psi3 son igualmente probables. ¿Por qué? Porque las electronegatividades de los átomos implicados son exactamente las mismas. Entonces, lo mismo puede este de la izquierda jalar el electrón del de la derecha, o el de la derecha puede jalar el electrón de la izquierda. Estas dos contribuciones entonces serían iguales. ¿Qué tanto van a contribuir estas funciones de onda particulares a la construcción de la función de onda de todo el sistema? Pues la función de onda de todo el sistema no es otra cosa que una combinación lineal de las funciones de onda particulares. O sea, la puedo definir en términos de psi1 más psi2 más psi3. ¿Qué tanto contribuye cada una de estas? Depende de cuál sea su coeficiente. Ahorita voy a decir que esta tiene un coeficiente 1, esta tiene asociado un coeficiente 2, y esta de acá tiene asociado un coeficiente 3. ¿Cómo será el coeficiente 2 con respecto del coeficiente 3 en valor numérico? ¿Mayor, menor, igual? ¿Cómo? Esa es pregunta para ustedes. Igual, Fíjense que... A ver, ¿cómo? yo creo que es igual. Es idéntico, porque lo mismo es probable que el átomo de la izquierda jale el electrón que el átomo de la derecha. Entonces, el coeficiente 2 tiene que ser igual al coeficiente 3. Pero ahora, dado lo que habíamos dicho de que los hidrógenos tienen la misma electronegatividad, esperaríamos que las contribuciones 2 y 3 no fueran tan probables como lo es la contribución 1. Entonces, ¿cómo tiene que ser el coeficiente 1 con respecto del coeficiente 2 y el coeficiente 3? Es la contribución covalente, diríamos. Mayor. Mayor, pero no solo mayor, tiene que ser mucho mayor. Es mucho más probable que los electrones se encuentren compartidos
dentro del eje internuclear a que se encuentren formando interacciones iónicas, como me marcan las contribuciones 2 y 3. Bueno, esta idea es central para la química. Se conoce como resonancia. Veamos. Esta idea de la resonancia se la había expresado alguna vez en un ejemplo. ¿Se acuerdan de el anión nitrato? Era NO3 menos. Viene en la guía de estudios. Lo puedo expresar en términos de esta estructura de Lewis. Pero también lo puedo expresar en términos de esta otra. Puedo decir, ya no voy a pintar a los electrones libres, nada más voy a pintar los enlaces. Puedo decir que el doble enlace se encuentra acá y los otros son enlaces simples. O bien puedo decir que este es simple, este es el doble y este también es simple. ¿Se acuerdan que los enlaces dobles tienen que ser más cortitos que los enlaces simples, no? Entonces, si esto yo lo analizara en la difracción de rayos X, vería que hay un enlace de longitud diferente de los otros dos, justamente el doble enlace. Pero ¿qué es lo que veo experimentalmente? Lo que veo es que los tres enlaces tienen la misma longitud. Eso solo lo puedo entender en términos de que el doble enlace se encuentre deslocalizado en los tres enlaces nitrógeno-oxígeno. O dicho de otra manera, el doble enlace se está conmutando en los enlaces sencillos. Lo que yo veo en la vida real es esto. Si los tres enlaces miden lo mismo, eso solo lo puedo entender en términos de que hay un tercio del doble enlace aquí, hacia este átomo de oxígeno, otro tercio se encuentra hacia acá y otro tercio se encuentra hacia acá. Esto es lo que yo veo en la realidad. Esto de acá simplemente son estructuras formales que me ayudan a comprender esa realidad que yo estoy viendo. Ese es el concepto de resonancia. Se están moviendo los electrones, no se están moviendo los núcleos. Vamos a ver que el concepto de la resonancia es de capital importancia, pero déjenme explicarles un símil de la resonancia que encontré en un libro de química orgánica. El autor es Solomons. El símil dice lo siguiente. Es un viajero europeo en la época de Marco Polo que se va a visitar la India. Ahí en la India se encuentra con un rinoceronte, el rinoceronte indio, que se diferencia de el blanco y el negro en que tiene nada más un cuerno, que en realidad no son cuernos las prominencias que tiene el rinoceronte, sino que están formadas por pelo. Bueno, se encuentra con un rinoceronte indio, entonces se queda muy impactado, regresa a Europa y les cuenta a sus connacionales que vio a un rinoceronte. Entonces le preguntan, ¿cómo es el rinoceronte? Y él les contesta que el rinoceronte es la mezcla de un dragón y un unicornio. Difícil de imaginarse un rinoceronte en términos de la mezcla de un dragón y un unicornio, pero fíjense qué es lo importante de aquí. Esto que estoy señalando en color rojo, la estructura que yo detecto experimentalmente, es el rinoceronte. Y estas estructuras que estoy circulando en color negro son los dragones y los unicornios. Ninguna de las tres estructuras existe, pero entre las tres se mezclan para darme algo que sí existe, que es el rinoceronte. Esto de acá se conoce como híbrido de resonancia. ¿Qué es un híbrido? ¿Se acuerdan que la mula Un mezclado. es una mezcla de dos entidades diferentes? Por ejemplo, la mula es un híbrido, ¿no? ¿Quiénes son los padres de la mula? Son el caballo y el burro. La mula no es ni caballo ni burro. Es mula, es el híbrido. Entonces, dicho de otra manera, la estructura en rojo sería la mula y las estructuras en negro serían los caballos y los burros. Siempre que yo tenga la oportunidad de deslocalizar electrones, de cambiarlos de lugar, eso va a contribuir a la estabilidad del sistema. Va a disminuir la energía potencial del sistema. Por eso es que si construyo la función de onda a partir de estos híbridos de resonancia, eso va a contribuir a estabilizar a la molécula. Va a hacer que la molécula sea más factible que tener a los átomos desbalagados cada quien por su lado. ¿Ok? Pero ahora, fíjense que esto de acá se los había manejado en términos de una combinación lineal de orbitales atómicos.
Bueno, no se los había manejado así. Les había dicho que esto era la combinación lineal de las funciones de onda particulares. Eso lo puedo definir en términos de algo que se conoce como combinación lineal de orbitales atómicos. Lo voy a abreviar como CLOA. Vamos a ver cómo es, desde el punto de vista orbital, la formación de la molécula de hidrógeno. ¿Se acuerdan que el electroncito del hidrógeno vive en un orbital al que yo llamo 1s? Digamos que este es el hidrógeno que se va a acercar a este otro que también tiene un electrón en un orbital de tipo 1s. ¿Cómo son esos orbitales? ¿Se acuerdan que son una pelotita con signo de fase positivo en el interior de toda esa esfera? Entonces voy a aproximar una esfera a la otra. Dentro de esa esfera vive el núcleo del átomo de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué es una combinación lineal de orbitales atómicos? A ver, díganme cuál es el resultado de esto. 3x cuadrada y menos 7x cuadrada y. Es una suma de términos semejantes, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Como, ¿cómo se llama? Como una diferencia de términos semejantes. Así De es, lo 3 único que menos tengo que 7 usar son menos los 4. coeficientes, ¿no? Así es. En este caso me quedaría menos 4. Está haciendo berrinche mi niña. Es que también tiene sus clases en línea y no le gusta. ¿Ustedes hacen berrinche con las clases en línea? Por supuesto. Yo sí a escondidas. Bien De hecho. vez en cuando. Por eso Lloran mi en cámara silencio. está apagada. Estoy llorando detrás de la... Está Por bien. eso siempre mantengo el micrófono apagado, prof. Bien hecho. Ok. Imagínense que en lugar de tener este menos 7x cuadrada, tuviera un menos 7x cuadrada nada más. ¿Podría llevar a cabo esta operación? No son términos semejantes, ¿no? Entonces no los puedo reducir. ¿Qué es lo que me está diciendo en realidad esta operación algebraica? Me está diciendo que yo estoy sumando objetos que tienen la misma dimensionalidad. En este caso yo estoy trabajando con un polinomio de grado 3. No puedo sumarle este polinomio de grado 2 porque tienen dimensiones diferentes. Son objetos que tienen una topología diferente. Ajá. Acuérdense que el concepto de orbital es el de una onda estacionaria. ¿Qué pasa cuando yo sumaba estas dos ondas? Uy, mi esposo también se pone medio loco. ¿Qué pasa cuando yo estoy sumando estas dos ondas estacionarias que también coinciden en fase? No son ondas cuando yo sumo dos ondas sinusoidales que coinciden en fase. Se superponen Pues, y se aumenta Se hablan el doble de grandes, creo. Esa aumenta su operación amplitud. se conoce como interferencia. Si las fases coinciden, tiene que ser una interferencia constructiva. ¿Qué pasa con la amplitud de la onda? crece el doble. Crece. Bueno, no necesariamente el doble, ¿no? O sea, lo estamos haciendo de forma cualitativa, pero lo que sí sé es que la amplitud crece y la fase se conserva porque las dos ondas están coincidiendo en fase. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí. Al aproximar un orbital de tipo 1s con otro, lo que estoy haciendo es poner en fase dos ondas estacionarias. Es una operación de interferencia constructiva. ¿Y cómo se verá la amplitud? Fíjense, los núcleos de los átomos de hidrógeno se aproximan hasta la distancia de enlace. Es la distancia que minimiza la energía potencial en términos electrostáticos. ¿Y qué pasa con las amplitudes de las ondas estacionarias? Crecen y ahora me van a formar algo así como un baloncito de rugby. La fase se tiene que conservar. Entonces, esa onda resultante va a tener fase positiva y homogénea, nada más que ahora la amplitud, es decir, la región del espacio en la que se encuentra confinada la onda, es mayor. Así se vería la molécula de hidrógeno. Permítanme tantito, chicos. Déjenme arreglar este problema porque... Banda, Aquí estamos, aquí estamos.
Llevo desde la primera clase sin entenderle un carajo a la clase. Auxilio. Pensé que era el único, gracias. ¿Creen que el examen venga algo así? No, no creo. Pues como Yo creo le que va a ser más como las dos primeras partes de la guía. Ajá. Así es. Auxilio. Listo, chicos. Ok, ¿en qué estábamos? Que tengo una interferencia constructiva de ondas estacionarias y la onda resultante simplemente va a crecer en amplitud. Ok, ahora voy a poner mi ojo aquí en esta partecita. Voy a ver a esta nueva onda estacionaria desde un ladito, o sea, a través del eje internuclear. ¿Qué es lo que voy a ver? Aquí se va a ver un núcleo del átomo de hidrógeno, detrás va a estar el otro, y al otro voy a ver una envolvente concéntrica. La fase para esa envolvente es la misma, es positiva. Ajá. Bueno, cuando yo tenga algo que es radialmente simétrico con respecto del eje internuclear, voy a definir a ese nuevo orbital como un orbital de tipo sigma. La letra sigma minúscula lo va a denotar. Es un orbital sigma. Ajá. El orbital sigma es cilíndricamente simétrico o radialmente simétrico con respecto del eje internuclear. Bueno, o sea, simplemente este orbital sigma me define orbital a un enlace sigma. El enlace que se encuentra conectando los dos núcleos es el enlace sigma y su simetría es esta. Ajá. Esa es la definición. Vamos a complicarlo un poquito más. A ver, vamos a formar a la molécula del metano. ¿Se acuerdan de la clase pasada que el metano tenía una estructura tetraédrica, no? Eso yo lo sé si aplico mi modelito BSPER. Bueno, aquí voy a aplicar una trampota. Se supone que si yo meto las funciones de onda particulares de cada átomo, eso lo meto a la licuadora, aplico el hamiltoniano, resuelvo la ecuación de Schrödinger, etcétera, yo voy a ver como resultado justamente esto. Voy a ver que el metano tiene una geometría tetraédrica, que los enlaces carbono-hidrógeno tienen cierta longitud, que están separados a cierto ángulo, etcétera. Ajá. Esa va a ser la ecuación de la ecuación, esa va a ser la solución de la ecuación de Schrödinger. A ver, espérenme tantito. Ash. ¿Qué les estaba diciendo? Resolvemos las ecuaciones y encontramos que esa era la distribución de los átomos en el espacio. Estamos Ok. viendo lo del enlace sigma. Bien. Ok, entonces esta geometría tetraédrica es la solución de la ecuación de Schrödinger. Ajá. Como yo no sé ahorita de forma cuantitativa quiénes son las funciones que me definen a cada uno de los orbitales atómicos, voy a aplicar una trampita. Voy a partir del hecho de que ya conozco la solución, es decir, ya sé que la molécula de metano tiene que ser tetraédrica, y me voy a ir al revés para presentarles cualitativamente cuál es la construcción energética. Ajá. Voy a ver cuál es la disminución de la energía potencial del sistema. Pero es una trampa importante. Estoy partiendo de que ya conozco la solución. Que yo ya conozco la solución,
simplemente en virtud de saber resolver una estructura de Lewis y saberme este modelito BSPR. O sea, el modelito BSPR me dice cuál es la geometría, la estructura de Lewis me dice en qué condiciones se cumple el octeto para cada uno de los átomos. ¿Ah? Esa es la solución que yo ya conozco. Entonces me voy a ir al revés. De este planteamiento al que vamos a llegar como conclusión, se va a desprender un concepto muy importante que ustedes ya manejan desde la secundaria. Es el concepto de hibridación. ¿Va? Conceptualmente, lo que me está diciendo la teoría es que los orbitales atómicos van a perder identidad a la hora que se combinen linealmente. Esa combinación lineal de orbitales atómicos va a dar lugar a un nuevo conjunto de orbitales híbridos que van a tener una menor energía potencial. Vamos a ver de qué forma se hace. Ajá. Con respecto de la energía potencial, voy a pintar a los orbitales atómicos de los átomos que están participando aquí. ¿Se acuerdan que la teoría se llama teoría del enlace de valencia, no? Entonces, me es suficiente con manejar a los puros electrones de valencia. Para el átomo de carbono que se encuentra aquí, yo tengo que los electrones de valencia están en orbitales de tipo 2s. Y luego están los orbitales 2px, perdón, 2py y 2pz. Aquí viven estos orbitales y la ocupación en ellos es de 2 espines. ¿Va? Voy a decir que este es el hidrógeno 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno de esos hidrogenitos tienen orbitales 1s. Y hay un electroncito en cada uno de esos orbitales 1s. ¿Ah? Este es el conjunto de orbitales atómicos. Se encuentran distribuidos a cierto nivel de energía potencial. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿cuántos sustituyentes tiene el carbono? Es decir, ¿a cuántas cosas? A 4. A 4. A 4, ¿no? Ajá. Ok, si tengo 4 sustituyentes, necesito 4 orbitales híbridos para construirlos. Y si necesito 4 orbitales híbridos, necesito 4 orbitales atómicos que los construyen. Eso se conoce como conservación orbital. Voy a tener tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos. Y además, el conjunto de orbitales híbridos que necesito es igual al número de sustituyentes. Entonces, el carbono lo que va a hacer es llevar a cabo una combinación lineal de 4 orbitales atómicos. Como estoy combinando linealmente un orbital del tipo S, que es el 2s, con 3 orbitales de tipo P, los nuevos orbitales híbridos van a estar más abajo en la energía potencial y se van a llamar sp3. Profe, ¿esta es la configuración del carbono? La configuración del carbono, sí. La configuración en estado basal. Acuérdate que tenemos 4 electrones de valencia. ¿Sí es esa la duda? Sí, era esa. Gracias. Tenemos 4 electrones de valencia, entonces la configuración tiene que estar de que esos... tiene que ser de la forma en que 2 de esos electrones se encuentran en los orbitales 2s y 2 se encuentran en los orbitales p. Ok. Entonces, como tengo 4 sustituyentes, necesito combinar linealmente 4 orbitales atómicos para generar 4 orbitales híbridos. Los 4 se llaman orbitales híbridos sp3. Son degenerados, o sea, tienen la misma energía. Ajá. Y se llaman sp3 entonces porque hay uno del tipo S y 3 del tipo P. sp3. Ahora, voy a redistribuir los 4 electrones de valencia que tenían orbitales atómicos
en los nuevos orbitales híbridos, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. Listo. ¿Ah? ¿Cómo se va viendo eso? Este es el núcleo del átomo de carbono. ¿Y cómo son los orbitales híbridos sp3? Es la combinación de una pelota, que es el orbital 2s, con un cacahuate que se encuentra viendo la misma fase sobre el eje internuclear. Fíjense, este es de fase positiva, este es de fase negativa. Coinciden la fase positiva del cacahuate con la fase positiva de esta pelota. Entonces puedo llevar a cabo la operación de interferencia constructiva. Simplemente la parte positiva de fase va a crecer y la fase negativa se va a quedar igualita. Ajá. Este es el orbital híbrido sp3. De hecho, solo un cuarto de la pelota se está combinando con el cacahuatito, porque tengo la combinación de la pelota junto con los tres, ¿no? Entonces, no, más bien, un tercio es un cuarto. Ajá. Este es el orbital híbrido sp3. Ahora, ¿cuántos de esos estoy formando? Estoy formando 4. ¿Cuál es la mejor forma de disponerlos espacialmente? Lo más alejados los unos de los otros, justamente lo que me decía el modelito BSPR, ¿no? Entonces va a haber un orbital híbrido sp3 que se encuentre aquí sobre el plano del pizarrón. Aquí va a estar su componente negativa de fase. Va a haber otro también que se encuentre sobre el plano del pizarrón. Esta es su parte positiva. Aquí está su componente negativa de fase. Va a haber otro que se encuentre entrando al plano del pizarrón. Está hacia acá. Y hacia adelante se encuentra su componente negativa de fase. Y va a haber otro que se encuentre saliendo del plano del pizarrón. Y acá está su componente negativa de fase. De acuerdo con este diagrama, hay un spin apareable dentro de cada uno de esos lóbulos orbitales, sp3. Entonces, aquí hay un spin desapareado, un spin desapareado, un spin desapareado y un spin desapareado. ¿Ok? Ese es, digamos, el esqueleto de orbitales híbridos de la molécula del metano. Pero todavía me falta algo. ¿Qué me falta? Me falta considerar estos 4 orbitales 1s de los átomos de hidrógeno. ¿Dónde están? Ellos no se van a combinar linealmente, entonces van a volver a pasar a la misma energía potencial que tenían. Voy a ponerlos aquí. Simplemente voy a decir que hay 4 orbitales de tipo 1s. Y cada uno de ellos tiene una spin apareable. Pasaron a la misma energía potencial porque no se combinaron linealmente. ¿Ok? ¿Dónde están en este diagramita que se llama diagrama lobular? Se encuentran aquí, distribuidos hacia los vértices del tetraedro. Todos ellos tienen signo de fase positivo y todos ellos tienen un spin o un electrón. O sea, aquí hay... no me permite aquí el lapicito poner estos spines. Cada uno de ellos tiene un electroncito. Ajá. Fíjense que otra vez están coincidiendo en fase estas partes positivas del cacahuate cabezón con las pelotitas que también tienen fase positiva para los átomos de hidrógeno. Entonces, aquí voy a llevar a cabo una nueva combinación lineal que va a dar el resultado de los enlaces carbono-hidrógeno. O sea, lo que estoy haciendo ahora es a este cacahuate cabezón que generé arriba, a este de acá, le voy a estar sumando otra pelotita. Y eso lo que me va a dar es un cacahuate todavía más cabezón, ¿no? Nada más que fíjense, dentro de este cacahuate todavía más cabezón, ahora aquí adentro se encuentra el núcleo del átomo de hidrógeno. O sea, voy a ver que estas dos ondas se interfieren de forma constructiva y ahora voy a tener esta otra estructura. Esta se combina linealmente con esta, entonces me forma un cacahuate más cabezón. Acá está su componente negativa de fase. Ahora, aquí vive el átomo de hidrógeno adentro. Ajá. Esta tiene fase positiva, pero fíjense, aquí está algo bien interesante y bien importante.
Me dice la teoría del enlace de valencia que el enlace covalente se forma a partir del apareamiento de dos espines. Aquí tenía un spin solitario en el átomo de hidrógeno y un spin solitario en este orbital híbrido sp3 del átomo de carbono. Entonces, el enlace covalente se forma a partir de que esos dos espines puedan aparearse. Esa es la condición del enlace, de acuerdo con la teoría del enlace de valencia. Lo mismo ocurriría con esa nueva combinación lineal. Esta tiene fase positiva. Ahora aquí adentro vive el núcleo del átomo de hidrógeno y tengo dos espines que se aparean para formar el enlace covalente. Lo mismo ocurre con los otros dos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? Este de aquí se llama diagrama lobular. Lo que yo estoy viendo en mi diagrama de correlación es simplemente esto, el apareamiento de los espines. O sea, este se combina linealmente con este se combina linealmente con los espines se aparean, forman el enlace, este se combina linealmente con y este se combina linealmente con este. Esto de acá se conoce como diagrama de correlación. Esto de acá se conoce como diagrama lobular. Los dos son importantes para llevar a cabo esta construcción. Ahora, ¿por qué es que los orbitales sp3 tienen menos energía potencial que los orbitales atómicos que los formaron? O sea, de este lado yo tengo un estado de mínima energía potencial en comparación con el lado de los orbitales atómicos. Es lo bonito de la teoría, o es, digamos, lo que me marca el hecho de que los átomos se combinen para formar moléculas. ¿Cómo me explico el descenso en la energía potencial para los orbitales híbridos? ¿En términos de qué? No es una respuesta fácil. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado del problema de la partícula en la caja. Es un problema clásico de la mecánica cuántica. ¿Nunca? Profe, ¿ese problema de la partícula en la caja es de la catástrofe del ultravioleta? No. Esa catástrofe del ultravioleta. ¿De la doble rendija? No, esa es una difracción. A ver, vamos por partes. La catástrofe del ultravioleta tiene que ver con el espectro de emisión y absorción. ¿Te acuerdas que en la luz visible yo tenía que, conforme me acercaba al lado derecho del espectro, las bandas empezaban a estar cada vez más cerquita y podría yo pensar que una vez que rebase la luz visible, es decir, cuando esté acá en el ultravioleta, yo tendría un continuo. Entonces, a eso se refiere la catástrofe, a que ya yo no tengo forma de explicar la cuantización de la energía una vez que alcanzo la región del ultravioleta. Y es otro de las rendijas, se refiere a la difracción de la luz. ¿Se acuerdan que para la película esta de What the Bleep You Know, trataban de hacer el experimento con la difracción de electrones, no de luz? ¿No? No, tiene que ver con esto otro, miren. Imagínense una partícula, vamos a pensar que la partícula es un electrón, y se encuentra metida en una caja. Por simplicidad voy a decir que es una caja unidimensional, o sea, es esta caja formada por esta línea. Ajá. Es una caja de potencial, es decir, está ejerciendo un campo eléctrico sobre el electrón que también tiene un campo eléctrico. El problema consiste en ver en qué caso se encuentra más cómodo el electrón, es decir, en qué caso yo tengo la mínima energía potencial. Todo en el universo tiende a la mínima energía potencial. En el caso de que la caja sea grande o en el caso de que la caja sea pequeña. ¿Qué pasará si la caja es muy pequeña? ¿Se acuerdan que la energía coulombica, la energía debida a la atracción electrostática, tenía que ver con el producto de cargas, cierta constante de permisividad y la distancia, el inverso de la distancia o el recíproco de la distancia? O sea que si la caja se hace muy pequeñita, ¿cómo va a ser la energía? Muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, lo que yo necesito para que la partícula en la caja se sienta cómoda, para que llegue al mínimo en la energía potencial, es que la caja sea muy grande. Vamos a regresar a la molécula de hidrógeno. Estas son cajas pequeñitas. Y en comparación, esta de acá es una caja grande. ¿Dónde están más cómodos los electrones?
en la caja grande, ¿no? O sea, la operación de interferencia constructiva hace que la amplitud de la onda estacionaria crezca y por lo tanto tenga yo una caja de potencial más grande. Y fíjense, con el carbono está pasando exactamente lo mismo. A la hora que combino linealmente los orbitales atómicos, voy a tener el conjunto de orbitales híbridos cuya amplitud es más grande. Entonces, por eso es que yo tengo un descenso en la energía potencial. Van a situarse a diferente altura de energía potencial porque de este lado yo tengo una caja más grande. ¿Va que va? Entonces, hay dos componentes de estabilidad molécula. La componente electrostática, que estaba definida arriba, las interacciones de atracción electrón-protón, etc. Y por otro lado tengo una componente orbital que también produce un descenso en la energía. Entonces, estos dos descensos en la energía son los que me explican que los átomos prefieran en la naturaleza estar formando moléculas que encontrarse en estado aislado. ¿Va? Bueno, desde el punto de vista conceptual es un poco difícil seguir esta discusión. Vamos a hacer bastantes ejercicios y van a ver que eso se vuelve algo muy sencillito. Vamos a continuar con la molécula de amoníaco otra vez. NH3. Como vamos a resolver el problema al revés, es necesario que yo sepa construir la estructura de Lewis y de esa manera predecir la geometría con el modelito BSPR. La estructura de Lewis es simplemente esta. Y aquí le voy a añadir esto que me indica que el par de electrones es un sustituyente. El problema se reduce a cuántos sustituyentes tiene el átomo de nitrógeno. Con respecto de la energía potencial, pinto los orbitales atómicos, ¿no? Lo voy a pintar aquí arribita. Es el orbital 2s, porque estoy hablando nada más de la capa de valencia del nitrógeno, y los orbitales 2px, 2py y 2pz. 2py y 2p. Tengo 5 electrones en la capa de valencia del nitrógeno, entonces 2 hay aquí y los otros 3 se encuentran en los orbitales p, ¿no? Y por ahí tengo además 3 orbitales atómicos 1s de cada uno de los átomos de hidrógeno. Cada uno de ellos tiene un spin. ¿Ok? La pregunta que siempre tenemos que responder cuando hagamos un problema de este tipo es, ¿cuántos sustituyentes tiene el átomo de nitrógeno? ¿Cuántos? 3 sustituyentes. No, ¿No? porque acuérdense que el par libre también es un sustituyente. Tiene 4 sustituyentes. ¿Va? ¿Cuántos orbitales híbridos necesito para alojarlos? 4 también. ¿Cuántos orbitales atómicos construyen esos orbitales híbridos? 4 también. Va a ser exactamente lo mismo que en el caso anterior. Hay un orbital de tipo S y 3 orbitales de tipo P que construyen el conjunto híbrido. Como es uno de estos y 3 de estos, otra vez la hibridación se va a llamar sp3. sp3, 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 sp3. ¿Ok? Tengo 4 orbitales híbridos construidos a partir de la combinación lineal de estos 4 orbitales atómicos. Redistribuyo los 5 electrones de valencia en esos nuevos orbitales híbridos, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad de Hund. 1, 2, 3, 4 y 5. Y fíjense que a este mismo nivel de energía pasaron los orbitales atómicos de los átomos de hidrógeno porque no se combinaron linealmente. O sea, no se hibridaron. Entonces siguen a la misma energía de referencia. 1s, 1s y tengo 3 spines. ¿Cómo se va viendo la moleculita? Fíjense.
Aquí está el núcleo del nitrógeno. Hay un lóbulo orbital que contiene un par de electrones que ya se encuentran apareados, un par de espines apareados. Voy a decir que este es este de acá. O sea, es un lóbulo orbital sp3. Estos son sus signos de fase. Y ahí ya tiene un par de espines apareados. Estos otros lóbulos orbitales sp3 se encuentran dirigidos hacia los átomos de hidrógeno. Ya no voy a pintar la componente negativa de fase por simplicidad. Simplemente voy a decir que estos tienen fase positiva y en cada uno de ellos vive un espincito. ¿Y dónde están estos orbitales 1s de los hidrógenos? Se encuentran dirigidos hacia los otros 3 lóbulos orbitales sp3. Cada uno de ellos tiene una espina pareable. Entonces, otra vez, aquí puedo llevar a cabo las operaciones de interferencia constructiva que van a involucrar el que el núcleo del átomo de hidrógeno ahora viva dentro de esos lóbulos orbitales. Este va a ser el mismo, es el par libre. Tenía 2 electrones apareados, ¿no? A la hora que se forma esta nueva combinación lineal, se aparean los electrones, se aparean los espines, es el enlace covalente nitrógeno-hidrógeno, y ahora aquí adentro vive el núcleo del átomo de hidrógeno. Y lo mismo ocurre con los otros, o sea, se aparean los electrones, eso es lo que me está formando el enlace covalente. Y el núcleo del hidrógeno vive aquí adentro. O sea, lo que estoy haciendo es correlacionar este spin con este spin con este otro, y este spin con este otro. Recuerden, la condición de enlace implica el apareamiento de espines. ¿Dudas? Miren, se los voy a mover muy rápido. ¿Cómo es que spin 1s, ¿cómo se llama? Que tenía spin más un medio, pasa a spin menos un medio para parearse. Esa es una pregunta importante. Esto del spin, de que yo lo esté pintando hacia arriba o hacia abajo, es un formalismo. Yo no puedo saber a priori cuál es el spin que tiene un electrón. Acuérdense que eso solo lo puedo detectar en presencia de un campo magnético. Pero a temperatura ambiente, los espines más o menos un medio siguen una distribución de Boltzmann. Hay cierto número que se encuentra en el estado un medio y otro cierto número que se encuentra en el estado menos un medio. Ajá. Lo que sí puedo saber es que una vez que los apareo, y finalmente, recuerden que esto es una construcción puramente matemática y además cualitativa. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que el spin de acá estaba en un estado de menos un medio, para que así se vea bonito, ¿no? Que es cámara, se aparea. Pero en principio no importa. O sea, sí podemos cambiar el spin de un valor de menos un medio a un valor de más un medio. Lo que sí es que una vez que lo cambiamos, ya no lo podemos volver a regresar a su estado original. Vamos a pensar otra vez en la molécula de hidrógeno. ¿Se acuerdan que aquí estaban los núcleos? Y la condición de enlace sería aquella en la que se aparean los 2 espines, ¿no? Ok, si yo rompo a la molécula de hidrógeno, aplico la energía de ionización y hago que cada uno se vaya con su electrón, para siempre el electrón de aquí va a estar correlacionado con el electrón de este lado. Eso, ¿se acuerdan que en Facebook cada vez más personas dicen que se tatúan la ecuación de Dirac porque eso da la idea del entrelazamiento cuántico? Justamente esta es la idea del entrelazamiento cuántico. Las partículas se encuentran relacionadas. Usted también se lo está regañando su esposa, lo voy a silenciar. Ok. Bueno, al estar apareados los 2 espines en la molécula de hidrógeno, se está asegurando que se cumpla el principio de exclusión de Pauli. Ajá. De hecho, es el principio de exclusión de Pauli la piedra angular de la química, es la que me está definiendo totalmente el enlace covalente. Ajá. Si yo tuviera 2 espines con el mismo valor,
no se estaría cumpliendo el principio de exclusión de Pauli. Ajá, ok. Entonces, ya que se encuentran apareados, yo escindo la molécula, la rompo, y ahora voy a ver que el spin de este lado tiene que tener este valor y el spin de este otro lado tiene que tener este otro valor. No importa que se encuentren en esquinas diferentes del universo, si yo conmuto de forma instantánea este spin para que tenga el valor de -1/2, de manera automática del otro lado del universo, este va a conmutarse para tener el valor de +1/2. Se llama eso entrelazamiento cuántico. Pero desde el punto de vista de la construcción de mis diagramas y todo eso, no tiene ninguna importancia. El spin es un formalismo nada más. ¿Va? No se tomen tan en serio eso de que uno se encuentre hacia arriba y el otro se encuentre hacia abajo. ¿Va que va? Profe, ¿Sí? esos puntitos que les pone ahí, dice que son los núcleos. Es el núcleo del átomo de hidrógeno. Lo que pasa es que ya por simplicidad lo estoy poniendo así, o sea, lo tendría que poner así como un H, ¿no? Porque estoy pintando a este nitrógeno como el núcleo del átomo de nitrógeno. ¿Va? ¿De acuerdo? Sí. Ok, vamos a hacer una construcción un poco más difícil. La molécula del flúor. Profe. Sí, dígame. Entonces, el átomo de hidrógeno se encuentra dentro del orbital. Pues, El núcleo de hidrógeno se encuentra dentro de este orbital. Así es. Ok, gracias. ¿Ah? Originalmente no lo estaba. A ver, déjame revisar el dibujo de arriba. O sea, cuando planteé el conjunto de orbitales híbridos para el nitrógeno, es nada más este de acá. Ahí no está el núcleo del átomo de hidrógeno. Es hasta que se lleva a cabo esta nueva combinación lineal con los electrones 1s de cada uno de los átomos de hidrógeno, que pasa a vivir el núcleo de hidrógeno dentro del cacahuate cabezón. ¿Ah? Vale, gracias. Okay. Vamos a hacer el de la molécula de flúor. La única forma en la que esto entra es haciendo muchos ejercicios. De hecho, la tercera parte de su guía de estudios consiste simplemente en esto. Bueno, la estructura de Lewis es esta. Todo parte de que sepan hacer bien la estructura de Lewis. Voy a decir que este es el flúor 1 y este es el flúor 2. Pinto mi diagrama con respecto de la energía potencial. Este es el flúor 1, este es el flúor 2. Pinto los orbitales atómicos de cada. En la capa de valencia también tengo orbitales 2s y orbitales 2px, 2py y 2pz. La ocupación en orbitales p es de 5 electrones, porque tengo 7 electrones de valencia en total, ¿no? 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo que el flúor 2 tiene exactamente la misma configuración electrónica? Sí. Ok. Esta sería la configuración electrónica del flúor 2. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántos sustituyentes tiene el flúor 1? ¿Cuántos? Compañera, que 1, que es este flúor 2, ¿no? La verdad es que no. Sí es el flúor 2 uno de esos sustituyentes, pero acuérdense de los pares libres. Aquí tengo otro sustituyente, otro acá y otro acá. Entonces, ¿cuántos? 4. 4. ¿Cuántos orbitales híbridos necesito para alojar esos 4 sustituyentes? 4. 4. O sea que necesito combinar linealmente 4 orbitales atómicos. Otra vez, ¿cuáles orbitales atómicos se van a combinar linealmente? Estos 4 por parte de cada flúor. O sea que, ¿cómo se va a llamar la combinación lineal? SP3.
sp3 otra vez. Ay, espérenme. Ah, ¿qué está pasando? Espérenme tantito, Ay, déjame quitar esto. Eso va a producir un descenso en la energía potencial del sistema. Tengo 4 orbitales híbridos sp3. Voy a redistribuir los 7 electrones de valencia en los nuevos orbitales, siendo la regla de la máxima multiplicidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Están de acuerdo que para el flúor 2 tiene que estar ocurriendo exactamente lo mismo, no? ¡Ah! ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Chingado. Entonces, el flúor 2 también va a tener un nuevo orbitales híbridos sp3. ¿Cómo se va viendo la moleculita? Aquí está un flúor, acá está el otro, flúor 1, flúor 2. Voy a decir que este orbital, que tiene una espina apareable, es el que se encuentra en la dirección del flúor 2. Voy a omitir ahorita por simplicidad la componente de fase. Y voy a decir que este que se encuentra acá es el que se encuentra dirigido hacia el flúor 1. Tiene una espina apareable. Entonces, este es el de acá, este es el de acá. ¿Y los otros qué contienen? Contienen pares libres. Hay uno que se encuentra hacia acá, otro se encuentra para acá, otro se encuentra para acá. En el flúor 2 pasa lo mismo. Este que tiene un par de electrones apareados, vamos a pensar que es este que está hacia arriba. Este también tiene un par de espines apareados. Y este también. Están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se forme el enlace covalente? Este simplemente se va a correlacionar con este de acá. O sea que yo podría generar una nueva combinación lineal de orbitales de este con este, y de esa manera se estaría generando la molécula del flúor. Aquí está uno, aquí está el otro. A ver, vamos a ver cómo es esta combinación lineal de orbitales. Es un cacahuate cabezón. Esta es la fase negativa, esta es la positiva, que se encuentra viendo a otro cacahuate cabezón sobre el eje internuclear. Más menos. ¿Cómo se verá la operación de interferencia constructiva? Fíjense que los núcleos se encuentran aquí en estas partes delgaditas del cacahuate cabezón. Son nodos, ¿no? Los núcleos. ¿Qué era un nodo? Era una región donde no teníamos amplitud en la función de onda y además que teníamos un cambio de fase, cambia de negativo a positivo. Entonces, esos nodos se conservan. Aquí están los núcleos de los átomos de flúor. Las orejitas también se conservan, son las que tienen fase negativa. Y aquí voy a ver que esta parte crece en amplitud. Fase positiva, ¿no? Se parece así como a la cara de un changuito, ¿no? Aquí le pongo sus ojos, su boca, miren. Ahí está. O parece también un dulcecito, ¿no? Entonces, ese nuevo orbital, ¿qué simetría tiene? Si yo lo veo desde acá, vería que ahí está un núcleo de flúor, detrás está el otro. Hay una envolvente cilíndrica de fase negativa, que es la orejita. Y detrás está otra envolvente cilíndrica, pero de fase positiva. ¿Qué simetría tiene el orbital? Pues la única que hemos visto. Si es radialmente simétrico, es también un orbital de tipo sigma. Ajá. Justo ese orbital de tipo sigma está acá. Y es el que está ahora teniendo al par de electrones apareados que definen al enlace covalente flúor-flúor. Y los otros se quedan igual. Tienen simplemente pares libres de electrones. Uno para acá, uno para acá.
y el otro para acá. Está medio simplista mi dibujo, pero recuerden que tiene que ser tridimensional. O sea, los lóbulos orbitales se encuentran dirigidos hacia los vértices de un tetraedro para cada flúor. Esta es la molécula de flúor. Es la densidad electrónica que tiene la molécula de flúor. ¿Va que va? ¿Dudas de esta, chicos? ¿Ninguna? Vamos a ponerlo más perro. Yo creo que sí hay dudas, pero no sabría cómo expresarlas. Hay que hacer más ejercicios. Lo que pasa es que apenas estamos calentando. Vamos a hacer más ejercicios y van a ver que se empiezan a disipar las dudas. Sí, profe, por favor. Okay. ¿Qué les parece la molécula de oxígeno? La estructura de Lewis es esta. Pinto con respecto de la energía potencial los orbitales atómicos de cada oxígeno. A la izquierda va a estar el oxígeno 1, a la derecha va a estar el oxígeno 2. En la capa de valencia también tengo orbitales de tipo 2s, 2px, 2py y 2pz. Lo que cambia con respecto del ejemplo anterior es la ocupación. Hay 6 electrones de valencia en el átomo de oxígeno, entonces 2 están acá, otros 4 están acá. ¿Ok? El oxígeno 2 tiene la misma configuración electrónica. ¿Por qué no me deja mover esto? Caramba, pues. Ahí está. Hace ratito lo podía hacer muy bien y ahora ya no. Ahí está. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cuántos sustituyentes posee el oxígeno 1? Cuatro. No. Chequen. 2, ¿no? No. Es a cuántas cosas se encuentra conectado. Se encuentra conectado a un par libre de electrones, otro par libre de electrones y un átomo de oxígeno, que es el oxígeno 2. Tiene 3 sustituyentes nada más. ¿Va? Ahora, ¿cuántos orbitales híbridos necesito para alojar 3 sustituyentes? 3. También 3. Ajá. ¿Cuántos orbitales atómicos necesito para construir esos 3 orbitales híbridos? 3, por la conservación orbital. Entonces, la nueva combinación lineal va a ser un orbital del tipo S, pero solo 2 orbitales del tipo P. Como es uno de estos y 2 de estos, la contribución se va a llamar P2. Voy a tener un conjunto de 3 orbitales híbridos degenerados, sp2. Ajá. Ahí están. Y fíjense que este orbital PZ no se combinó linealmente con nadie. Entonces va a pasar a la misma energía de este lado. Acá va a estar el orbital 2pz. Ok, tenía 6 electrones en orbitales atómicos. Voy a llenar los nuevos orbitales híbridos con esos mismos 6 electrones, obedeciendo la regla de la máxima multiplicidad. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. ¿Cuántos sustituyentes tiene el átomo de oxígeno 2? ¿2? No. De hecho, tiene los mismos que el átomo de oxígeno 1. Miren, un par libre, 2 par libres, 2 par libres
y el átomo de oxígeno 1 es el tercer sustituyente. Entonces, también tiene 3 sustituyentes, también necesita 3 orbitales híbridos para alojarlos, también necesita combinar linealmente 3 orbitales atómicos. Entonces, también tendría una hibridación sp2. Ya me adelanté aquí un poquito a construir el diagrama. ¿Va? Ok, ¿cómo se va viendo la moleculita? Déjenme borrar esto de acá. Ay, espérenme. ¿Cómo se va viendo? Aquí tengo un núcleo del átomo de oxígeno, aquí está el otro. ¿Cómo son los lóbulos orbitales sp2? Otra combinación lineal de una pelota con un cacahuate. Lo que cambia es la proporción de la pelota. Para los orbitales sp3 era un cuarto de pelota, mientras que para los orbitales sp2 va a ser nada más un tercio de pelota por cada cacahuate. Entonces, voy a ver que como resultado el orbital sp2 es más cabezón que el sp3. Va a tener una componente positiva de fase más grande todavía. Va a haber uno de esos lóbulos orbitales sp2 dirigido hacia el oxígeno 2. Aquí está su componente negativa de fase. Voy a decir que es este de acá, el que tiene un spin apareable. O sea, ahí le pinto su spincito, ¿no? Acá se encuentra el oxígeno 2, el núcleo. Tiene que haber también un lóbulo orbital sp2 que se encuentre hacia el oxígeno 1. Voy a decir que es este de acá. Tiene también un spin apareable y estos son sus signos de fase, ¿no? Tiene una orejita de fase negativa. ¿Hacia dónde será lo más cómodo dirigir los 3 lóbulos orbitales sp2? Tienen que estar lo más alejados los unos de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si están dirigidos hacia los vértices de un triángulo? Tendría que haber otro acá, con su componente negativa de fase. Vamos a pensar que los otros dos nada más tienen pares de electrones, ¿no? O electrones que ya se encuentran apareados. Son estos de acá. Y otro que también tiene un par de electrones se encuentra hacia el otro vértice de un triángulo. Aquí está su componente negativa de fase. Lo mismo ocurre para el oxígeno 2. Hay uno acá con un par de espines apareados, su componente negativa de fase, y otro que se encuentra acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a formar el enlace covalente oxígeno-oxígeno? Mediante la correlación de este orbital, sp2, con este otro. O sea, este se combina linealmente con este otro. Y entonces voy a tener que, aquí está un oxígeno. Si se fijan, serían 2 de estos. También me formarían como la cara de un changuito. Entonces, esa cara de changuito va a estar aquí en medio. Ahora va a tener 2 espines apareados, que son la condición del enlace. Acá van a estar sus orejitas. Y todavía voy a tener los otros lóbulos orbitales que se encontraban ocupados por pares de electrones. Ya no voy a pintar la componente negativa de fase de estos, por simplicidad. ¿Ok? Este orbital tiene simetría sigma. Entonces es un enlace sigma, ¿no? Pero todavía ese oxígeno no cumple con el octeto. ¿Qué me hace falta? A ver, ¿se acuerdan de estos orbitales que tenía aquí? ¿Qué les pasó? Pasaron a la misma energía, ¿no? Y tienen espines apareables. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran entrando y saliendo del plano del pizarrón, pero ahorita por simplicidad los voy a dibujar así. Son 2 orbitales P puros, no fueron combinados linealmente. Y entonces andan ahí.
Sus signos de fase son positivo, positivo, negativo, negativo. Y de acuerdo con este diagrama, hay una spin apareable viviendo en cada uno de ellos. ¿Cómo se verá esa contribución? Veamos. Es un cacahuate que está viendo a otro cacahuate, pero no sobre el eje internuclear, sino que son paralelos. Más, menos, menos. Los núcleos de los átomos de oxígeno viven aquí adentro. Están ocupando los nodos. O sea, los núcleos se aproximan hasta que se minimiza la energía potencial del sistema. ¿Y qué pasa con los lóbulos orbitales? Se van a ver algo así. Va a haber una región lobular por arriba. El signo de fase es positivo. Y otra que se encuentra por abajo. El signo de fase es negativo. Ajá. Ahora, pongan aquí su ojo. De hecho, es más fácil. Vean que hay una región, el eje internuclear, en el que ¿qué está ocurriendo? ¿Cuánto vale la amplitud de la onda en el eje internuclear? ¿Eh? Cero. Cero. Y además tengo un cambio de fase, va de positivo a negativo. Entonces, tengo la presencia de un plano nodal en el eje internuclear. Y eso se conoce como orbital de tipo pi. Un orbital que tiene un plano nodal en el eje internuclear es un orbital del tipo pi. ¿Va? ¿Ese plano nodal es como cuando la onda sinusoidal pasa por los nodos? Así es. O sea, bueno, es difícil de ver en un diagrama de estos que les he estado pintando, ¿no? En una onda sinusoidal. ¿Sí? Dice un compañera que si lo deja pasar, porfa, que se regrese internet. Bueno. Ok. En esta onda es más difícil de ver un plano nodal. Simplemente aquí tengo puntos nodales. Por ejemplo, este de acá es un punto nodal. La amplitud de la onda vale 0. Y además tengo un cambio de fase. Lo mismo este de acá. Vale 0 la amplitud de la onda y tengo un cambio de fase de positivo a negativo. Es lo mismo que está ocurriendo con el orbital del tipo pi. El eje internuclear tiene un plano nodal. Ahí no puede existir la función de onda. Y además tengo un cambio de fase. ¿Va? Ok. Déjenme regresarme al dibujito. ¿Qué será entonces lo que está ocurriendo aquí con estos orbitales P que no fueron combinados linealmente? Van a formar un orbital de tipo sigma que se encuentra arriba y abajo del plano del pizarrón. Déjenme mejor borrar aquí esto. Una parte va a estar arriba y la otra va a estar detrás, ¿no? Entonces, aquí podría tener fase positiva, aquí negativa, y se están apareando, se están relacionando estos dos espines. Entonces, eso me va a generar otro enlace, ¿cómo se llama? Enlace pi, porque está en un orbital que tiene simetría pi. Ese es el doble enlace del oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, los orbitales PZ se encuentran proyectados de manera ortogonal al plano de los demás orbitales del átomo. Sí, bueno, no es tan fácil de ver eso. Los orbitales P se encuentran en las tres direcciones cardinales, ¿no? Pero vamos a suponer que la combinación lineal que dio lugar a los orbitales sp2, lo más fácil sería suponer que esos se dirigen hacia los vértices de un triángulo y que el triángulo se encuentra sobre el plano del pizarrón, ¿no? Ahora, tenemos que acomodar otro orbital de tipo cacahuatoide de forma que no tengamos, de forma que se encuentre lo más alejado posible de estos tres lóbulos orbitales. No hay otra forma que colocarlo de forma ortogonal, ¿no? O sea, si yo lo colocara así como está en el dibujo sobre el plano, aquí tendría un montón de congestión electrónica entre los lóbulos orbitales sp2 y el orbital pz, ¿no? Entonces sí tiene que estar entrando y saliendo del plano del pizarrón, solo así se minimiza la repulsión electrónica. Es complicado de pintar así, entonces por eso lo puse de esta manera. Ya nada más a la hora que se forma el orbital tipo pi, sí lo puse adelante y atrás. ¿Sale? Sale. Bueno. Traten de hacer de tarea
la molécula del nitrógeno. Ujú. ¿El triple enlace del nitrógeno? Así es. Traten de hacer este de tarea. Y lo discutimos el día lunes, ¿va? De todos modos, creo que este viene en la guía de estudios. Entonces, si lo hacen, le van a avanzar en gran medida. Nada más de una vez contéstenme. ¿Cuántos sustituyentes tiene el nitrógeno? El 1. 2 nada más. Uno es el nitrógeno 2 y el otro es un par libre. ¿Cuántos orbitales híbridos necesito para alojarlos? 2. Dos. ¿Cuántos orbitales atómicos necesito para construirlos? 2. Voy a hacerlo con mi lápiz arcoíris. Vamos a suponer que está fuera la configuración electrónica. Fíjense. Si necesito 2 orbitales atómicos para construir los 2 orbitales híbridos, solo van a mezclarse linealmente uno del tipo S y uno del tipo P. ¿Cómo se va a llamar la combinación? ¿SP1? SP1 o SP, ¿no? ¿Cuántos voy a tener? Voy a tener 2. Ahora, están formados también de una pelota más un cacahuate. ¿Pero cuánto de la pelota? Nada más un medio. O sea que el orbital resultante SP va a ser bien cabezonzote. Va a ser todo esto y su componente negativa de fase solo va a estar chiquitita. Este se dirige, digamos, hacia el átomo 2 de nitrógeno. Y el otro se tendría que dirigir a 180 grados del primero. Entonces va a estar de este lado, su componente positiva de fase, y la negativa va a estar de este otro lado. Este es un lóbulo orbital SP, y este de acá es el otro. ¿Va? Entonces píntenle ahí cómo tendría que ser la cuestión de la hibridación, de los enlaces, qué simetría tendrían que tener los 2 enlaces dobles, etcétera. ¿Va? Y eso lo discutimos el día lunes. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Es más estable orbital pi o uno sigma? Generalmente, es que esa es una pregunta difícil también. Si hablamos de estabilidad en términos de química, es decir, ¿quién aguanta mejor un ataque químico? Podríamos decir que el orbital sigma es más estable que el pi. ¿Por qué? Porque el pi se distribuye radialmente más lejos en el espacio. Entonces, algo que esté buscando electrones, lo primero que se encuentra es el orbital tipo pi, los agarra, se los agandalla y eso reacciona. ¿Ah? Sin embargo, desde el punto de vista de la energía potencial, siempre es más estable el orbital tipo sigma. Estaba yo pensando en algún caso en el que fuera más inestable. Si tuviéramos diferentes entidades químicas, por ejemplo, un enlace sigma nitrógeno-nitrógeno va a tener diferente energía que un enlace sigma oxígeno-oxígeno. Depende de dónde estemos situados en la tabla periódica. ¿Ah? Sí, generalmente el orbital pi tiene una energía potencial mayor que el orbital sigma. ¿Ah? ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? Bueno, vamos a dejarle entonces aquí. El lunes le seguimos con estas cosas. Cuídense mucho, traten de hacer la tarea. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Sí, está bien, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Bye.